Prólogo. Un fragmento de conciencia se extendió alrededor del éter de la eternidad. Una pequeña parte de lo que una vez fue el gran creador. El mundo que creó hace mucho tiempo estaba en peligro. Si no se hubiera hecho nada, cumpliría su fin, eventualmente. Se necesitaba una solución. El pequeño fragmento, tan poderoso como era, no entendía completamente sus propias acciones. ¿Cómo podría hacerlo, sin ego o ser mayor? No se quedó una comprensión más profunda sobre sus propias acciones, solo un deseo de completar lo que una vez se inició y un recuerdo de la vida y el mundo una vez nutrido y atendido. Un alma o una persona es sacada de un mundo y se entrega a otro. El que necesitaba ser salvado. El fragmento flotó sin cesar, enviando las capturas a través del éter, guiándolos, protegiéndolos. En su destino, otro fragmento esperaba. Este tenía el nombre, la voz del mundo. Uno que adaptó a los otros mundos a su nuevo hogar. Muchos vinieron, muchos vivieron y muchos murieron, cada uno trayendo un cambio menor y una pequeña esperanza de la salvación del mundo. Ha desempeñado su deber desde que el todo fue destrozado. Starking Dragon Beldanaba, ese era el nombre que el ser, una vez entero, tenía. El pequeño fragmento todavía lo recordaba. No podía recordar mucho más, solo su tarea y cuál era su nombre. Ahora la parte sin nombre realizó su tarea interminable sin una queja. La tarea era todo lo que importaba. Quedó una pequeña parte de la omnisciencia y la omnipotencia originales, lo suficiente para preparar objetivos para el viaje entre mundos. Podría reorganizar el asunto y el alma para dar las formas y habilidades alternativas de las almas itinerantes cuando sea necesario. A veces se necesitaba almas con un profundo deseo de una vida diferente o elige objetivos para los invocadores que intentaban llevar a otros mundos al mundo objetivo. Al final, no importaba cómo y por qué se transfirieron las almas, solo que hicieron y trajeron los cambios en el mundo que quedó desequilibrado. Sard observa al candidato tras un candidato. Un adolescente que cubre de sus perseguidores con la esperanza de escapar. Un hombre muriendo en la calle con una puñalada en la espalda. Un anciano en su lecho de muerte soñando con aventura y heroísmo. Pero el aspecto principal decisivo era una cierta cantidad de deseo de vivir en otro mundo y traer cambios en él. Tal vez otra línea de tiempo tenía el objetivo que buscaba. Un cierto punto en existencia desde el cual muchos deseaban escapar. Un mundo moribundo desesperado. Un hombre sentado encorvado, mirando un monitor, respondiendo a innumerables correos electrónicos. Deseo de dejar todo atrás quemado como 1000 soles dentro de él. Este fue el próximo candidato que el fragmento estaba buscando. El hombre alcanza una taza a su lado y se estremece mientras bebe la bebida de aspecto desagradable, sin alejarle la mirada del trabajo. Las criaturas que no de este mundo están constantemente en el fondo de su mente. Muchos a su alrededor estaban llenos del mismo deseo de escapar, pero había algo particular en este candidato. Con algunos cálculos decisivos, se toma una decisión. El objetivo ha sido adquirido. Preparando la secuencia de transporte. El tiempo óptimo estimado para el transporte es de 97 horas. Ahora tenía que hacerse un túnel entre mundos cuando el pequeño fragmento hizo cálculos para puntos de conexión óptimos y requirió energía, mientras que el hombre, sin saberlo, esclavizado en su trabajo sin salida con la esperanza de una vida diferente. Capítulo 1. Suzuki Satoru caminó hasta el ritmo del vestuario. Otra rutina de día laboral de 10 horas ha terminado. Algunos de sus compañeros de trabajo ya estaban poniendo sus trajes protectores y ajustando las máscaras. Ninguno parecía prestar atención al salaryman poco notable y muy promedio. Altura promedio, construcción promedio, cara muy típica para un hombre japonés de unos 30 años. Nada se destacó de él en absoluto. Suzuki, siguiendo su ejemplo de todos a su alrededor, sacó su propio traje protector del casillero y se lo puso. Una delgada mancha blanqueada en el hombro le recordó que el traje está en sus últimas piernas y necesita ser reemplazada pronto. Al menos la máscara todavía estaba en buenas condiciones y los filtros de respiración estaban relativamente limpios. Con el adiós educado habitual del guardia de entrada, estaba en la calle. La mayoría de sus compañeros de trabajo se apresuraron hacia la entrada del metro más cercana,
con la esperanza de adelantarse a la carrera después del trabajo. Dado que vivía a solo 15 minutos a pie, el transporte público era solo una pérdida de tiempo y dinero. La tarifa metropolitana era injustamente costosa, con aquellos que vivían en regiones más distantes de la ciudad que drenaban una cantidad notable de salario solo para llegar a trabajar. Afortunadamente, ni siquiera estaba lloviendo por ahora y no había necesidad de preocuparse de que la lluvia comiera a través del punto débil en el traje protector hoy. Las nubes oscuras de arriba no eran acogedoras, pero, de nuevo, siempre estaba turbia sobre las grandes ciudades con la lluvia diaria llena de productos químicos y el aire casi tóxico en la parte superior de todo. Hubiera sido bueno vivir en el campo con el aire relativamente limpio, pero ese lujo estaba reservado para las clases altas. Un hombre sacude una lata vacía cerca de él en una pequeña calle lateral. La cara comida química lo hace parecer un zombi de una película de terror. Fue uno de los desafortunados obligados a vivir en las calles. Suzuki alcanza su bolsillo y deja caer una moneda de 500 yenes en la lata, una regla tácita de las calles: dale a la moneda o dos sin hogar y, a cambio, puede caminar con seguridad por las calles y nadie lo tocará. Antes de seguir adelante, una niña parada junto al hombre con la cara podrida, 16 o tal vez ya 17 años, levantó su suéter sucio, mostrándolo. Ella todavía tiene piel normal en la cara y sus senos son agradables y alegres. Después de un momento de dudas, Suzuki se da vuelta y camina, escuchando al hombre mayor decirle a la niña solemnemente: nadie te llevará a casa. Acostúmbrate a esto. La tentación seguramente estaba allí. Tener a alguien esperándolo en casa, compartir una comida y una cama, una experiencia que aún no tenía. A pesar de que ya tenía más de 30 años, nunca recibió novia. No es que lo fuera mal, pero algo sobre su personalidad introvertida le impidió conectarse con personas en la vida real. Esa mirada desesperada de la niña sin hogar seguramente le dijo que estaba lista para hacer cualquier cosa para poner un techo sobre su cabeza. Sin embargo, con todas las historias de terror en internet de los hombres que se llevaron a una niña a casa, fue una idea estúpida arriesgarse. 1 de cada 10 obtendría una pareja decente que solo buscaba una vida normal. Demasiados usaron su aspecto para robar o incluso matar hombres tontos y cachondos. Muchos otros eran drogadictos o mentalmente inestables. Solitario o no, Suzuki no era lo suficientemente estúpido como para caer en tanta tentación. Uno podría detenerse en la injusticia del mundo todo el día y nada cambiaría. La niña, como muchos otros, tenía suerte sin salida. Igual que el hombre con la cara comida química. Una vez que no tiene ingresos, está en las calles sin volver a una vida algo decente. Con el homenaje diario rendido, Suzuki siguió, sin prestar mucha atención a su entorno. Como distrito de bajos ingresos, todos los edificios eran bloques grises con pequeñas ventanas. El único cambio de escenario fue las vallas publicitarias coloridas o letreros publicitarios llamativos que cubrían el horizonte, que de otro modo era un telón de fondo gris deprimentemente. Anuncios para juntas de comida rápida más baratas, juegos más nuevos y programas de televisión o incluso porno, y los sitios web de escoltas de gama baja. Después de una caminata de 10 minutos y las familiares puertas de metal desgastadas estaban frente a él. Suzuki abrió la vieja cerradura que apenas funcionó y entró. Era solo una cosa más que debería ser reemplazada, pero no había nada que valga la pena robarlo. Su apartamento era como un páramo desolado. Por dentro, solo el mueble y electrodomésticos más exclusivos se podían encontrar. Hubo este temor de que algún día el desprecio por la cerradura lo mordiera en el culo, pero una vez que las puertas estaban cerradas y se quitó la demanda protectora, la preocupación simplemente desapareció. Primero, la rutina diaria rápida. Una comida de masa gelatinosa de color. Era uno de esos listos para comer, todos los nutrientes necesarios presentes, paquetes. La comida adecuada era costosa y un salaryman como Suzuki no podía permitírselo con demasiada frecuencia, y de todos modos se había acostumbrado hace mucho tiempo. Era barato, nutritivo y fácil de consumir. El sabor tampoco era tan malo, solo tu sintético normal, pero lo suficientemente cerca del sabor real de carne de res. Suzuki encendió las noticias en la pantalla de la computadora. No es que hubiera mucho que le importara.
Aún así, fue útil al menos conocer los principales eventos. Homicidio de masas en el distrito de Shinkoiwa. Un nuevo mega restaurante de comida rápida en el centro de la ciudad. La monótona voz de Ia lee los titulares para él. Luego, en las noticias de juegos, escucha el resto una vez más. El 4 de agosto de 2138, el Yggdrasil RPG una vez popular está cerrando sus servidores. Maldita sea, solo 4 días restantes. Solo 4 días y el lugar al que llamó su verdadero hogar se perderá. Con el entorno deprimente de las grandes ciudades, había muchos como él que eligieron vivir vidas en varios MMO de buceo. Utilizaron la tecnología relativamente nueva de VR combinada con una interfaz neural completa a través de las nanomáquinas. La gente podría vivir vidas virtuales, al menos en parte. Todavía no había olor ni sabor y el toque era bastante limitado en el entorno virtual. La IA todavía no podía crear completamente las expresiones faciales, por lo que la mayoría de los juegos aún usaban preajustes pregrabados para la expresión. Con la comida terminada, Suzuki empujó los pensamientos deprimentes de perder su hogar virtual por un momento y se dio una ducha rápida. El último paso antes de poder sumergirse en los mundos de Yggdrasil. Hizo una verificación rápida para ver si necesitaba inyectar nanomáquinas adicionales. El cuerpo humano rompió las cosas pequeñas bastante rápido, por lo que una recarga regular era imprescindible. Afortunadamente, todavía estaban dentro de la norma. Suzuki se pone el casco de VR de buceo y después de una carga rápida, comienza su vida real. XXXXXXXXXXXXX. Un mero momento después, una forma esquelética se encontraba en el entorno virtual. Estaba vestido con una túnica negra azabache con forros morados, su caja torácica expuesta, mostrando los huesos blancos limpios, un ominoso orbe rojo brillaba entre las costillas. Un par de llamas de color rojo oscuro quemado en los cuencas de los ojos. Para dar a la forma ya aterradora un efecto aún más intimidante, un aura oscura rodeó al Señor Supremo, el tipos más alto de muertos vivientes. Uno esperaría encontrar un personaje así en una mazmorra larga y agotadora como el último jefe. Esa fue la estética Suzuki dirigida con su avatar, Momonga. Jugó una carrera heteromórfica, y debido a que el juego fomentaba la hostilidad abierta entre las razas humanas y los heteromorfos o monstruos, la población humana más ampliamente representada cazaba a la minoría de las razas más extrañas, obligándolos a unirse. Su gremio, Ainzo Algaun, una vez fue uno de esos grupos. Eran un gremio bastante infame en el pasado, jugando como villanos, que luchaban contra la población humana y demi-humana mucho más grande. Esos fueron los días, planeando las redadas juntas y limpiándolas como una fuerza unida, burlándose alrededor de la masa base del gremio que conquistaron y reconquilaron incluso mejor que la ya impresionante mazmorra. Incluso cosas pequeñas como chatear o jugar juegos de mesa dentro de este mundo de fantasía fueron los momentos más felices que pasaban con amigos cercanos en línea. Muchas veces se unieron y protegieron su hogar virtual de las invasiones. En un momento, una coalición de 1500 jugadores intentó invadir la gran tumba de Nazarik. Llegaron al 8º piso de la gran tumba y luego fallaron. Los NPC más fuertes vivían allí, y cuando fueron asesinados, el guardián del piso llamado Victim, una cosa flotante de aspecto embrionario, lanzó una poderosa debuff. Fue suficiente para detener el avance y matar a los invasores restantes. Incluso con los primeros 7 pisos devastados por el ataque, los elementos que los jugadores invasores perdieron en la tumba cubrieron todos los gastos y luego algunos. Pero fue en aquel entonces. Poco a poco, el juego perdió su popularidad y la gente se fue. Algunos a otros juegos y otros debido a las obligaciones de la vida real. 37 de los 41 miembros originales deja del juego y le dieron todo su equipo e inventario. La mayoría de los nombres todavía estaban en la lista del gremio, pero con un tiempo fuera de línea hasta 5 años, bien podrían no haber estado. Los últimos 3 restantes, además de Momonga, jugaron cada vez menos y ahora incluso sus nombres mostraron que han estado fuera de línea durante más de un año. Lo dejaron solo. Había mantenido una correspondencia por correo electrónico con pocas, pero últimamente, cada vez se vinieron menos respuestas.
La gente tenía sus propias vidas y el viejo amigo de juegos no estaba en la lista de prioridades de nadie. Suzuki había enviado una invitación para volver al juego el último día, pero hasta ahora casi no había respuestas. Miró alrededor de la sala de conferencias. Era el lugar habitual de Desove cuando iniciaba sesión. La gran mesa redonda todavía estaba allí, con las 41 sillas a su alrededor. Una vez que esta habitación fue el lugar de reunión siempre ocupado, pero ahora Suzuki no quería quedarse aquí por mucho tiempo. Activó el anillo del vestido de Ain Soal y se teletransportó al 10º piso, apareciendo ante las puertas de la sala del trono. Sin ella, la teletransportación alrededor de la base del gremio era imposible, incluso para sus miembros y NPC. Era una medida de seguridad para evitar una conquista fácil de la base. La mayoría de los gremios tenían tales medidas y aquellos que no perdieron sus bases del gremio con bastante rapidez. 67 golems formados como varias criaturas demoníacas protegieron la entrada al corazón de la gran tumba. Nombrado y moldeado después de los demonios mencionados en un libro llamado The Lesser Key of Solomon o Lemegeton. Debería haber habido 72 de ellos, pero al final el jugador que los hizo, Lucifer, se aburrió y no terminó completamente el trabajo. La gran sala del trono era un espectáculo para ver. Era lo suficientemente grande como para adaptarse a cientos de personajes con facilidad. Una larga alfombra roja condujo desde la puerta al trono de los reyes, el trono del maestro del gremio. Una vez que la habitación estaba casi sin usar, pero ahora cuando no quedaba nadie más, Suzuki le resultaba apropiado sentarse en el trono como el solitario rey de un reino olvidado. Con una configuración para ajustar la velocidad de movimiento del personaje, Suzuki usó una más lenta para verse más digna mientras caminaba dentro de la gran tumba. Era puramente para el juego de roles, ya que correr no drenaba nada. Disfrutaba de estas pequeñas cosas, hizo que el juego fuera más inmersivo y le dio el escape necesario del mundo real. Una figura solitaria estaba al lado del inmenso trono, una demonía con una cara de diosa. Suzuki no sabía dónde su creadora Tabula Esmaragdina obtuvo la inspiración para el aspecto, pero el hombre excéntrico había hecho una obra maestra. Tenía un largo cabello negro jet con 2 cuernos blancos gruesos saliendo de su cabeza, haciendo casi una forma horizontal de halo. Un par de ojos dorados con iris verticales con hendidura lo vieron acercarse. Una suave sonrisa decoraba su rostro, su expresión predeterminada. Vestido con un vestido blanco largo con un collar de telaraña que cubre la parte superior de sus senos. Sus delgados brazos estaban cubiertos de largos guantes blancos y alas negras emplumadas brotando de la parte baja de la espalda. Suzuki revisó su configuración y expresiones de vez en cuando para ver todos los emotos y acciones que podría tomar, así como leer la larga información de antecedentes de personajes más de una vez. Tabula la había escrito con todas las habilidades que una ama de casa perfecta debería tener. Le gustaba cocinar, coser y mantener las cosas limpias y organizadas. Había una pequeña línea con sus obsesivos hábitos de coleccionista, claramente significativo como un golpe a los hábitos de juego de Suzuki, pero no le importó tanto. Era un coleccionista casi obsesivo por naturaleza y no había vendido innecesariamente un solo artículo que había encontrado o comprado durante los 12 años que había jugado el juego. Con un número en constante expansión de espacios de inventario que eran comparables y sus propios cuartos personales en el 9º piso lleno de varios artículos, podría acumularlos. A Tabula le gustaba crear personajes con características contradictorias y había escrito al final del largo texto que, a pesar de ser un Succubus, era una pura doncella. La idea en sí era lo suficientemente extraña, pero también había agregado al final que desde el exterior era una belleza perfecta y por dentro era una puta. Una leve molestia surgió dentro de él, recordando esa línea de texto. Era la única línea que Suzuki había borrado del texto, la primera vez que rompió una de las reglas del gremio. Cuando Ain Soal Gaon conquistó por primera vez la gran tumba de Nazarik y la convirtió en su base de gremios, una de las primeras reglas que implementaron fue no cambiar las creaciones de otros sin el permiso del creador. Era la única regla del gremio que había roto, incluso siendo la última restante. ¿Por qué lo hizo? No era una pregunta que él mismo podía responder.
Tal vez no estaba dispuesto a admitir que había algo atractivo en la recopilación de datos formados como una mujer perfecta y que no quería que fuera una puta. Tal vez fue el flagrante desprecio de Tabula por las reglas del gremio. A menudo tomaba los artículos del tesoro y se los dio a sus creaciones sin preguntarle a otros miembros del gremio. Había manipulado con creaciones de otros regularmente y a menudo entraba en conflictos con otros jugadores al hacerlo. Tabula vivió en su propio pequeño mundo con reglas como un concepto bastante flexible para él. La gota que colmó el vaso para Suzuki fue cuando descubrió que Albedo tenía un artículo de clase mundial. Hinnunga Gap, una varita capaz de destrucción del área ancha. Solo había 200 artículos de clase mundial en todo el juego y su gremio tenía 11 de ellos, más que cualquier otro gremio. Y uno de esos elementos estaba en las manos del NPC. Al principio, solo quería tomar el artículo y volver a colocarlo en el tesoro, pero en cambio, reembolsó a Tabula de la misma manera que el hombre descuidado le había hecho a los demás. Cambió el texto de sabor de su creación. Al final, borró la única línea que no le gustaba de la historia de fondo de Albedo. Ella ya no era una puta. Después de eso, la idea de romper esta regla no le molestó tanto. Después de todo, la mayoría de los miembros del gremio se fueron sin preocuparse por el juego o Nazarik. Como cualquier otro día de juego, Suzuki se sienta en el trono, y Albedo se vuelve mirándolo con la misma expresión. Abre la interfaz de usuario de gestión del gremio y comienza a pasar por la rutina diaria. Comprobación de si todas las trampas están en su lugar. Confirmando pagos de mantenimiento. Otro día difícil funcionando, solo con los dos. No era uno de los comandos verbales a los que reaccionaría. Estaría más que avergonzado si alguien se enterara de que hablaba con NPCs, pero debido a estar solo y no interactuar mucho con las personas incluso en el mundo real, había desarrollado el hábito de hablar con varios habitantes digitales de Nazarik. No se siente hablador hoy, dijo en broma. La cara de Albedo inesperó inesperadamente y cambió a una expresión infeliz y luego volvió a la normalidad con un efecto de falla similar. Eso fue extraño. Pensé que los desarrolladores arreglaron esa falla hace años. Hola, no hay necesidad de enojarme. Estaba bromeando. Por supuesto, lo hizo como una pequeña expresión de RP, no por una creencia real en que el NPC esté enojado o triste por su broma. Las tareas administrativas tomaron aproximadamente una hora y, como siempre, todo funcionaba según lo previsto. Sus propias reservas de dinero personal lo permitirían correr la base del gremio durante unos 6 años, sin mencionar los miles de millones de oro en el tesoro recolectados durante los días dorados del gremio. Con la tarea monótona fuera del camino, Suzuki se perdió en qué hacer a continuación. Cada día se conectaba en línea, hacía las tareas administrativas y luego daba dinero en monstruos de nivel medio en un área remota donde ningún otro jugador iría. Bien podría ir a hacer otra rutina, no es que tenga nada mejor que hacer. Se levanta del trono con los ojos de Albedo siguiéndolo y se teletransporta a la entrada del primer piso. Una vez afuera, podría mirar el mapa mundial y usar uno de los 60 puntos de teletransportación guardados. Vamos a la zona habitual y esperemos una buena caída o dos. XXXXXXXXXXXXX. Una ruina de medio Sanken en un área pantanosa era su destino. Los monstruos allí lanzaron una cantidad decente de botín y dinero, e incluso tuvieron una posibilidad muy rara de dejar caer incluso un nivel divino de equipo. Por supuesto, uno necesitaría pasar años moliendo a las turbas para ver una sola clase de clase divina caer, pero nunca se sabe cuándo golpea la suerte. 3 horas de molienda monótona produjeron suficiente dinero para pagar el mantenimiento durante aproximadamente 2 semanas e incluso tuvo algunas caídas raras y una sola caída de la clase superior. No es que Suzuki ya necesitara dinero o artículos. Se había convertido en una rutina diaria a un nivel que no sabría qué hacer de otra manera. Había notado la falta de otros jugadores. Pocos jugaron el juego al final. Por un momento consideró asaltar una base o dos de la base vacía del gremio, pero era un riesgo innecesario y no quería que su avatar Momonga terminara el juego sin un nivel máximo, ya que cada muerte en el juego costó 5 niveles. Justo después de regresar al primer piso, se topó con otro NPC familiar.
El tutor del piso de los primeros pisos, Saltear Bloodfall, caminó por la ruta de patrulla preprogramada con una expresión determinada. «Detente. Suzuki dice». La chica de cabello plateado se detuvo, respondiendo a la comando. Ella fue la creación de Peroroncino, una vez la mejor amiga de Suzuki. Ambos se habían separado una vez que Pero dejó de jugar. Nunca se han conocido en la vida real y sin el juego común para jugar, la comunicación se calmó. La amistad una vez fuerte se desvaneció lentamente, dejando solo recuerdos. El NPC frente a él fue el único recordatorio de lo que una vez fue. Saltear tenía ojos rojos atractivos y una cara muy pálida y redonda. Una belleza del calibre mítico. Miró alrededor de 14 años pero tenía senos de tamaño completo. Pero había encargado su piso, pero al artista no le gustaba hacer personajes de lowly, por lo que terminó así. Una chica joven con grandes pechos vestidos con un vestido oscuro de estilo victoriano con acentos rojos. Como contramedida, Peroroncino había escrito en su historia de fondo que el joven vampiro acolchó su pecho para que se viera más maduro. Suzuki se rió entre dientes mientras volvía a leer su historia de fondo una vez más. Pero era un pervertido conocido o al menos juegos de roles como uno y había puesto una larga lista de varios fetiches en su creación. La necrofilia era una de las más inquietantes, pero había explicado que lo puso allí, así que Wiltear tenía hats para Momonga. Una vez que hubo una broma entre los miembros del gremio para combinar a varios NPC femeninos con su maestro de gremios. A Momonga, que nunca tuvo novia, no le gustó un poco la broma. Afortunadamente, se calmó y la mayoría borró las líneas burlonas de sus creaciones. Desafortunadamente, pero no era uno de ellos y la línea de necrofilia se mantuvo tal cual. En un momento, Suzuki tuvo la tentación de borrar la línea, pero a diferencia de otros, pero nunca había metido con las creaciones de los demás y era muy protector con su propia creación. Él termina de leer el texto, acaricia a la chica en la cabeza y la envía de regreso a la patrulla con comando. Reanudar. El guardián del primer piso reanudó su patrulla con la misma expresión determinada, que pronto desapareció a la vuelta de la esquina. Las catacumbas oscuras y melancólicas de los primeros 3 pisos fueron los únicos que la mayoría de los invasores hayan visto. Saltear fue construido para ser la primera línea de defensa y, por lo tanto, uno de los guardianes de piso más fuertes. Con la rutina fuera del camino y quedan unas pocas horas, Momonga estaba perdido. Ya no importaba nada de lo que haría. Un pensamiento travieso de cambiar las cosas alrededor del Nazarik apareció en su mente. Ya lo había hecho varias veces, bien podría hacerlo más. No es que nadie permaneciera incluso para reprenderlo por hacerlo. Tenía que haber al menos una o dos cosas que pudiera cambiar para mejor. Sentado en el trono, revisó la lista de NPC y sus rutinas base para inspirarse. Tal vez algo debía mejorarse. Algunas rutas de patrulla cambiaron. Bien. Albedo no tiene ningún tipo de ruta de patrulla o espacio para quedarse. Tabula no se había molestado en darle a su creación. Como la mayoría de sus proyectos, Albedo podría considerarse inacabado. De las 2 de sus hermanas, solo la primera o más antigua, Nigredo, tenía una rutina y tareas llenas. Démosle una habitación decente para quedarse, dice Momonga en voz alta. Las herramientas para crear rutinas eran fáciles de usar e incluso un no programador como Suzuki podría manipularlo con facilidad. El problema era dónde encontrar una habitación. Seguramente no tenía el tiempo y las habilidades para hacer uno desde cero. Después de pensar un poco, se dedicó a darle uno de los cuartos de jugadores no utilizados. Eran mucho más espaciosos que las pequeñas habitaciones personalizadas para los otros NPC, pero dado que había alrededor de 60 de ellas sin usar, incluso no contaban las llenas de jugadores, no encontró ninguna razón para no reutilizarlos. Luego podría usar la vasta biblioteca de varios activos ya fabricados en la tumba y decorar sus nuevos cuartos con varios artículos, e incluso usar ropa preestablecida que estaba programada para adaptarse a casi cualquier forma humanoide. La tarea resultó ser interesante y que requiere mucho tiempo para que Suzuki perdiera el rastro de tiempo. Salió de este trance solo con el recordatorio del juego de que ya ha estado jugando durante 6 horas. 2023, 35.
Parece que es hora de detenerse por hoy. Solo quedaban 3 días y luego tendría que encontrar un nuevo pasatiempo. Capítulo 2. El último día finalmente llegó. 12 años de su vida los pasaron en el juego y todo lo que se habrá ido en 6 horas. La compañía que hizo Yggdrasil había anunciado la versión beta para el próximo MMO de buceo de próxima generación, pero fue un pequeño consuelo. Iniciar sesión se sintió como visitar a un amigo o casa por última vez. ¿Cuál sería el punto de comenzar algo de nuevo si terminará de la misma manera algún día? Tal vez el próximo juego duraría más. Tal vez encontraría nuevos amigos o se volvería a conectar con los viejos si juegan lo mismo. Pero al final, importaba. El próximo juego, el próximo mundo, se desvanecería como este. Suzuki dejó a un lado los pensamientos negativos e inició sesión. Hace unos días, envió invitaciones a sus viejos miembros del gremio para una última reunión, pero la respuesta fue bastante decepcionante. La mayoría ni siquiera se molestó en responder. Algunos dieron caídas educadas. Hubo algunos que preguntaron por qué todavía jugaba ese juego moribundo cuando los nuevos y mejores estaban fuera. Pero en una nota positiva, 2 personas le dijeron que vendrían. Pero Oroncino, con su hermana mayor Buku Chagama, fue la primera en responder. Una vez que sus amigos más cercanos, era apropiado que serían los que vinieran y presenciaran el final con él. Al menos no necesitaba pasar las últimas horas del juego solo. A pesar de todo, Suzuki sabía cómo se veía desde la perspectiva de un extraño. ¿Quién en su sano juicio se estresaría tanto por un juego? Después de todo, había miles de mundos virtuales para elegir, pero para él, era el lugar donde consiguió a sus primeros amigos y encontró un lugar para pertenecer. Como de costumbre, él fue el primer en línea. Momonga caminó hacia la sala del trono al mismo ritmo digno que el día anterior. Todavía había algunas rutinas de NPC con las que tinker mientras esperaba a que Pero y Buku se conectaran. Con Albedo al lado de su trono, comenzó el trabajo. La misma suave sonrisa. Los mismos hermosos ojos dorados. Pronto se irá, como todo lo demás. Si fuera un mejor artista, la habría recreado a ella y a muchos otros de Nazarik en otro lugar, pero no estaba destinado a hacerlo. Momonga solo salió de su actividad cuando un sonido de ping casi olvidado de un amigo de Ingame que inició sesión en sus oídos. Un miembro del gremio había iniciado sesión. Unos segundos después, llegó un segundo. Tanto Pero como Buku finalmente estuvieron aquí. Hola Momo, ¿dónde estás? La voz familiar de Pero llegó a través de un mensaje privado. Estoy en la sala del trono. Los teletransportaré a ambos de inmediato. Correcto, este lugar tiene una sala de trono. No te preocupes, te comunicaremos pronto. Bien podría hacer algo de turismo si estoy conectado, ¿verdad? Cosa segura. Tome su tiempo. Sabiendo que les tomaría algún tiempo, Momonga regresó a su pasatiempo. Casi hecho. Solo unas pocas cosas y... Alguien está sentado como un rey apropiado. Y con una esposa a su lado. Un trato que te has hecho a ti mismo. Hola Momo, extrañó a tu hermana pequeña Buku. Siguió una voz infantil aguda. Cada vez que Buku estaba de buen humor o solo quería burlarse de alguien, siempre usaba su talento y le daba a la voz para sonar como un niño. Eso es lo que hizo que su carrera como actriz de voz sea tan exitosa. En estos días no había muchos juegos de hentai en los que ella no expresara al menos un personaje de Louli. Momonga se rió en silencio cuando lo escuchó. Fue solo cuando escuchaste el tono de voz natural de Buku que tenías que estar preocupado de que ella estuviera de mal humor. Una vez que hubo una broma entre los miembros del gremio de que si alguna vez escuchas a Buku hablar en un tono profundo, correr. Pero... Buku. Es tan bueno verlos a ambos lo lograron. No podemos dejarte solo el último día, ¿verdad? Esperamos encontrarte en alguna cueva, no en nuestra antigua base de gremios. Ambos avatares finalmente llegaron al trono en sí y Momonga podía mirar a sus viejos amigos una vez más. Pero Oroncino jugó una carrera de Birdman. Un aviar blanco con plumas blancas de 4 alas con pocas plumas marrones en los bordes de las alas.
La mayor parte de la majestad de la carrera se perdió debido a que estaba vestido solo en la ropa interior predeterminada de los juegos. El día en que Pero renunció a todo su equipo y otras posesiones del juego fue que Momonga recordó demasiado bien. Él y su hermana se fueron con la primera caída del jugador de masas. Durante esos tiempos, Suzuki temía iniciar sesión solo para encontrar a otro de sus amigos que se fueron. Perder 17 jugadores en un solo mes fue un duro golpe, no solo como un maestro del gremio que aún necesitaba mantener el gremio unido, sino como un humano que tenía que ver a sus amigos irse uno tras otro. A diferencia de Pero, la forma del limo rosado de Buku se veía casi como antes. Todo su equipo era solo una bola de datos sumergidas en su forma con muy pocos efectos cosméticos. ¿Cuántas veces se había quejado de elegir una carrera tan poco atractiva para jugar, pero con un personaje por jugador y su falta de voluntad para abandonar el personaje en el que ya había puesto tanto tiempo? Buku no terminó volviendo a colocar un nuevo avatar. Hermano, no tienes que ser tan malo con Momo. Puedes ver que ha cuidado bien de la base del gremio. Sí, sí. Por cierto, tenemos algún equipo decente en la arsenal que queda. Sería tan cojo simplemente correr en mi ropa interior. Cojo es tu título, entonces, ¿por qué molestarse con el equipo?, dijo Buku, siguiendo el golpe a su hermano con una risa. Seguro, Chavi. Míralo, pequeña mierda. Momonga hizo una tos táctica para interrumpir su pequeña disputa. Puse todo tu equipo en el tesoro. Puedes recuperarlo. Impresionante, vamos, dice Pero. Momonga les dio a cada uno el anillo del vestido de Ain Soal y luego activó su propio anillo, teletransportando al tesoro. Incluso en la entrada había pilas sobre pilas de varios artículos y una enorme pila de monedas de oro. Por supuesto, no era más que una fracción de tesoros mantenidos dentro de las profundidades inalcanzables de la gran tumba. Una figura solitaria se encuentra en el sofá. La propia creación de Momonga, el actor de Pandora. Un mayor doppelganger que podría imitar a todos los miembros del gremio. Momonga lo hizo después de que todos ya se habían ido, por lo que era la primera vez que alguien más podía verlo. Parecía un doppelganger tradicional, una figura blanca magra con dedos prolongados y 3 agujeros oscuros para características faciales. Lo que lo distinguió fue el uniforme militar amarillo. El actor de Pandora reaccionó a 3 recién llegados, reconociéndolos como parte del Nazarik y de pie con un saludo. Momonga no equipó su anillo de bata de Ain Soal y lo puso en el inventario de Pandora. Quite los anillos. El sistema de defensa se encenderá y será hostil a todos con el anillo cuando está dentro de la bóveda, dijo Momonga, con sus amigos siguiendo su consejo. El trío fue más profundo en la bóveda y se encontró con 2 filas de estatuas. Cada estatua se parecía ligeramente a un miembro del gremio, pero parecía el primer proyecto de modelado 3D de alguien. Momonga se había olvidado de ellos y lo mal que se veían cuando los hizo. En el momento en que sus ojos cayeron en estatuas, Momonga deseaba desaparecer en el suelo por vergüenza. Ambos hermanos los miran por un momento y al unísono silencioso deciden no abordarlo en absoluto. Pero encontró su estatua primero y quitó el equipo, equipando todo en su propio avatar. Buku hizo lo mismo, pero dado que las suyas eran solo varias bolas de datos que flotaban dentro de su cuerpo de gelatina, la diferencia era mucho más pequeña. Con lugares guardados de teletransportación en todos los mapas mundiales, el trío tenía una gran variedad de lugares para visitar una última vez. La mayoría estaría fuera de los límites para ellos como heteromorfos. Era probable, incluso en el último día, un grupo que mate a jugadores saldría solo para arruinar la diversión de alguien. Su primer objetivo, un centro comercial, tenía muchos más jugadores de lo habitual. No había comercio en curso, pero aparentemente la mitad de la población del servidor había tenido la idea de tomar fotos con amigos. Los lugares más populares ya tenían líneas, por lo que el trío decidió visitar otros lugares menos poblados. Incluso con el peligro de desencadenar una batalla mundial enemiga, las pocas imágenes con las criaturas extremadamente peligrosas en el fondo valieron la pena. El chillido de Buku pero para no ser un idiota descuidado proporcionó entretenimiento adicional para Momonga, ya que el aviar más de una vez deambuló peligrosamente cerca de las turbas a propósito, solo para agravar a su hermana.
Por un momento se sintió como los viejos tiempos. Suzuki estaba desesperado por comprender incluso los trozos de nostalgia más pequeños. Estas fueron las interacciones sociales que perdió tanto. Los chistes, los golpes el uno al otro, los hermanos luchan por las cosas más pequeñas. La felicidad momentánea fue suficiente para mantener alejados los pensamientos oscuros. En este momento, el juego era, y sus amigos estaban con él. Dicen que el tiempo vuela cuando te diviertes y el último día voló muy rápido. Con solo una hora restante, se acordó por unanimidad pasar los últimos minutos dentro de su base de operaciones, ya que pasaron mucho tiempo allí durante los días de gloria y era apropiado terminar el juego allí. XXXXXXXXXXXX. Eran las 23:30 cuando finalmente se teletransportaron a Nazarik. La razón principal fue Ero, que había iniciado sesión y esperó pacientemente a sus amigos en la sala de conferencias. Seguramente fue una sorpresa, pero bienvenida. Ero respondió a la invitación de Momonga, pero no hizo promesas por estar ocupado con el trabajo. Hola, Ero, ¿cómo estás, amigo? Peros le pregunta en el momento en que ve el revestimiento negro sentado en su silla designada. Es bueno verlos a todos, responde el Ero. Siento lo mismo que se ve mi avatar. Tuve que tomar tanto tiempo extra últimamente que la mitad de la vez que dormí en la oficina. Mi salud es un desastre. Ero luego se detiene por un momento y luego agrega, lo siento, no me conecté solo para quejarme. Estaré en línea por solo unos minutos. Realmente necesito dormir un poco. Entonces no te quedas con nosotros hasta el final, pregunta Momonga. Desearía poder, pero no creo que permanezca despierto mucho más. Antes de que alguien pudiera responder, Ero ya había desconectado. Eso sonó duro. Espero que esté bien. Buku dice en voz baja. Para levantar el estado de ánimo nuevamente, incluso un poco, pero había caminado hacia el personal dorado flotante, que parecía que 7 serpientes se habían torcido a su alrededor, cada una con una joya en la boca. Hola líder del gremio, ¿por qué no estás usando el arma del gremio? Si recuerdo, pasamos aproximadamente un mes haciéndolo. Ok, está bien, lo equiparé. Entonces, ¿qué estamos haciendo en los últimos 5 minutos? El hermano mayor Momo debería sentarse en este trono con el personal del gremio en la mano en el último momento. Y deberíamos estar a su lado. Quiero tener una imagen como esa para la memoria. Buku dijo. Con 4 minutos restantes, pasaron con el plan y Momonga se sentó en el trono de los reyes, con Buku y Pero a su lado. Albedo está cerca de la expresión predeterminada, como de costumbre. Momonga hace una pose majestuosa, tratando de verse como el último jefe de la mazmorra. Sus dos amigos han hecho que estos últimos momentos sean mucho mejor. La tristeza todavía estaba allí, pero al menos no tenía que estar en línea solo como algún tipo de perdedor. Pero se paró junto al trono, tratando de parecer lo más majestuoso posible. La última imagen debe ser la mejor de todas. Podría enviarlo a otros exjugadores y mostrarles lo que se perdieron. No importaba que todos ellos tenían al menos en sus 30 años, sino mucho mayores. Érase una vez, este juego los unió a todos. Buku estaba parado al otro lado del trono. Tan ocupada como estaba con su vida diaria, Momonga fue una vez una amiga cercana y sabía cuánto amaba el juego. Estar con él cuando todo terminó parecía algo que haría un amigo genuino. No importaba que fuera solo un mundo digital. Solo quedan unos minutos. Oh, por cierto, Momo, ¿planeas registrarte para ese juego de próxima generación que están haciendo los desarrolladores de mierda? Todavía no lo sé. Después de Yggdrasil, no estoy tan seguro de querer comenzar otro MMO tan pronto, pero quién sabe, tal vez sea divertido. No tenemos que jugar a tiempo completo, ya sabes. Podemos convertirnos en un evento informal de fin de semana, ser el plebe con el nivel común de equipo y simplemente hacerlo por diversión. Ok, está bien, lo comprobaré al menos, dice Momonga con una sonrisa. El último minuto comenzó. La habitación se quedó en silencio una vez más.
Momonga estaba perdida por lo que decir en este momento y aparentemente sus amigos también lo estaban. Una repentina ola de mareos lo golpea de la nada. La visión se vuelve borrosa mientras escucha una débil voz dentro de su cabeza. Target Satoru Suzuki adquirido. Error, demasiados parámetros adicionales. ¿Qué está pasando? Esto no suena como las notificaciones del sistema habituales. Extender el objetivo. Adquiriendo la gran tumba de Nazarik. El mareo empeoró cada vez más. Momonga sintió que quería vomitar. Por un momento, pudo jurar que vio a Albedo mirar a su alrededor con fusión. Target, Nazarik, adquirido. Inicie la reconfiguración del objetivo. Error, tipo desconocido de materia. El sentimiento empeoró mucho de inmediato. Sintió que se estaba muriendo. Con sensaciones tan desagradables, cada momento se sintió como una eternidad. Un sentimiento de alivio lo venció cuando la voz le habló una vez más. Reconfiguración completa. Preparación de la secuencia de transporte. El pánico se estableció. Algo ha salido terriblemente mal. Su equipo de buceo no ha funcionado. Los servidores de juegos habían causado algún tipo de cortocircuito en su cerebro. La interfaz de usuario se bordeó cada vez más, su visión casi inexistente. 23 horas 59 minutos y 58 segundos. Comenzando el transporte objetivo. Error, los requisitos de potencia exceden posibles. Uso de reservas innatas para compensar. Error, reservas internas agotadas. Usar uno mismo para compensar. Transporte eso sí. Todo se volvió negro. Un momento después, abrió los ojos y todo el mareo se había ido. Todo se sintió normal de nuevo. Eso fue raro. Después de un suspiro de alivio, se da cuenta de que la interfaz de usuario se ha ido, pero todavía vio la sala del trono frente a él. Capítulo 3. Momonga mira lentamente a su alrededor con fusión. Había una clara claridad en la vista frente a él. La resolución y la distancia de vista habían saltado unas pocas docenas de veces de repente. Desde el más pequeño de los detalles en la puerta del trono en la distancia hasta cada barbilla en cada una de las plumas de Peroroncino. Incluso los detalles más pequeños de la complexión en la cara perfecta del Albedo confundido. Esa expresión es diferente. Ella no tenía eso antes. Él reflexionó. El Sakyebes estaba mirando a su alrededor, parpadeando sus ojos preocupados. Los NPC no tenían movimientos de código o preajuste para hacerlo. Su mirada se bajó cuando vio los movimientos sutiles de sus amplios senos con cada una de sus respiraciones. Hola Momo, ¿ves lo que estoy viendo? Su voz era desconocida, más poderosa. Algo había salido mal, muy mal. Su equipo de buceo freír su cerebro y ahora estaba en algún tipo de coma, reviviendo los últimos momentos de su vida en un estado de ensueño. Momonga entró en pánico y de repente sintió que acababa de terminar una larga sesión de meditación. Su proceso de pensamiento se hizo claro una vez más, como un arroyo de una primavera de montaña. Sí, algo ha cambiado. Pero, Buku, ¿te sientes diferente?, preguntó Momonga. Su propia voz sonaba mucho más profunda, más poderosa, uno de un gobernante nacido. ¿Qué está pasando? Momonga, ¿qué es todo esto, maldita sea? Parecía que la fuente de la voz venía de debajo del agua, siendo amortiguada y casi irreconocible en comparación con la original. Cálmate, Buku. Nos resolveremos esto. ¿Algo está mal, mis señores y mi dama?, preguntó una voz tímida, en pánico. Albedo no entendía lo que estaba pasando, pero podía sentir un cambio repentino. La reacción de los seres supremos mostró la misma confusión que sintió. Hablar sin ser hablado fue muy inadecuado para alguien de su estación, pero tal vez podría ayudarlos de alguna manera. ¿Acababa de hablar?, preguntó pero, confundido. La repentina afluencia de nuevas sensaciones fue lo suficientemente extraña, y ahora uno de los NPC se movió por su propia cuenta e incluso hizo una pregunta por su cuenta. Albedo cayó sobre sus rodillas y murmuró en pánico, por favor me perdona, no quise interrumpir. Está bien, Albedo. Pero Roncino está simplemente confundido sobre todos los cambios.
¿Te sientes diferente?, pregunta Momonga. Un NPC no debería entender lo que acaba de decir, pero Albedo actuó como si estuviera viva, por lo que valió la pena intentar probar su respuesta. Incluso si esta era una prueba alfa ilegal de la nueva generación de buceo MMO, fue más allá de las capacidades actuales de la tecnología. Una empresa de juegos realmente tendría acceso a una IA tan avanzada de repente. Todos sus cerebros se habrían frito al mismo tiempo y los dejarían en este estado. O tal vez incluso sus amigos fueron solo las figuras de su imaginación. Me siento diferente, mi señor. No puedo decir cómo y qué, pero algo ha cambiado. ¿Podría todo esto ser real ahora? Eso no puede ser. Justo como pensaba. Puedes levantarte. Momonga le dio la orden y comenzó a pensar frenéticamente en la situación. Necesitaba saber, reafirmarlo todo de alguna manera. No había forma de que esto todavía estuviera en el juego. La sensación extraña justo antes del cierre del servidor fue suficiente confirmación por sí sola. Necesitaba pensar en qué hacer. Pero, Buku, ¿puedes oírme? Momonga envió un mensaje a sus dos amigos. Excluir al Albedo de la conversación fue crítico por ahora. Sí, ¿tienes ideas sobre lo que está pasando? Peros pregunta. Creo que ya no somos un juego. Esto se siente demasiado real ahora para una realidad virtual. Real, ¿quieres decirme que no me despertaré para ir a trabajar mañana y ahora soy un limo? Buku, cálmate. Nos resolveremos esto. Dijo Momonga. Jódete. Todo esto es tu culpa. No debería haber venido aquí. Buku gritó y salió de la sala del trono tan rápido como su forma le permitió. Espera, hermana. Pero gritó y corrió tras ella. Momonga dejó escapar un suspiro. Esto fue su culpa. Si no los hubiera invitado a venir, solo él quedaría atrapado así. Por ahora, todo lo que podía hacer era confirmar que, de hecho, esto era realidad e intentar descubrir qué había sucedido. Albedo, acétrate, por favor. Sakiebe sonríe y camina cerca de él. Mi señor, ¿cuál es tu orden? Albedo, ¿puedo tocarte? Sí, por supuesto. Un ser supremo ni siquiera necesita preguntar. Ainz le tocó suavemente la muñeca y sintió una ligera contracción en sus músculos cuando la cara de Albedo se torció incomodidad, lo que lo hizo soltar su mano de inmediato. ¿Por qué reaccionó así? Encontró su toque repugnante. Toque negativo, todavía está activo. Puedo sentir que mis habilidades están activas o no sin interfaz de usuario. Lo siento Albedo, mi toque negativo estaba activo. No tenía la intención de causarte dolor. Tendré dolor para ti, mi señor. Soy tu escudo. Dijo Albedo con entusiasmo, devolviendo su expresión a una sonrisa agradable. Ella tiene un pulso. Ella siente dolor y emita como una persona. No había otra opción que asumir que esto era realidad por ahora. ¿Qué sabía? Él es Momonga, un señor supremo. Cómo sentía la textura de lo que tocaba, cómo podía ver y escuchar, no estaba clara ahora. La proximidad de Albedo le hizo darse cuenta de otra cosa. Podía oler su perfume. La repentina realización lo hizo nervioso. Había una mujer de belleza divina cerca de él, una mujer que, hasta ahora, era solo un montón de datos digitales. Antes de que pudiera comenzar a entrar en pánico, la ola de calma aplastó las emociones crecientes una vez más. Tranquilizar. Soy Momonga, maestro del gremio de Ainz o Al-Gaun. Eso significa que soy el gobernante de Nazarik. Eso significa que soy su jefe. Sea profesional. ¿Qué tipo de jefe reaccionaría así a su subordinado? Por ahora, el mejor curso de acción era actuar como un gobernante. Ahora para averiguar si Nazarik todavía operaba de la misma manera. Por lo que sabía, no existía nada detrás de las puertas de la sala del trono y sus amigos salieron de la existencia una vez que se fueron. Albedo, ¿podrías verificar los parámetros de Nazarik y decirme si algo anda mal? De inmediato, mi señor. Albedo activó un panel flotante y comenzó a operarlo con una velocidad increíble. Sorprendió profundamente a Momonga que pudiera seguir los movimientos de Albedo,
mientras sus manos se movían con un desenfoque cuando ella revisó todos los datos. Todo parece en orden, Lord Momonga. Eso fue rápido. ¿Qué sigue? Tengo que decirle algo. Como hombre de Salaryman, Suzuki había notado cómo sus superiores a menudo salían de hacer su trabajo simplemente acariciando los egos de los subordinados ansiosos por demostrar su valía. Quizás eso funcionaría en Albedo. Su texto de sabor dijo que se enorgullece de su posición como supervisor de Guardian después de todo. Albedo, tengo curiosidad sobre cómo abordaría la situación actual. Albedo responde con el entusiasmo de un pasante ansioso, afirmando a Momonga que funcionó. Actualmente nos falta intel sobre cuáles son los efectos globales de los cambios que sentimos. Mi curso de acción sería aumentar la seguridad de Nazarik al máximo y enviar equipos de sigilo prescindibles para determinar los niveles de amenaza del mundo exterior. Justo como pensaba, una excelente sugerencia. Llévalo, por favor. Oh, me das demasiada alabanza, mi señor, dice Albedo con una amplia sonrisa. Un momento después, su expresión cambió a una seria y envió órdenes a través del mensaje. Con un momento de silencio, Momonga podría pensar por un momento. ¿Cuál fue su situación actual? Estaba en Nazarik y, por lo que parece, la gran tumba estaba intacta. Albedo parecía leal y ansioso por servir. De alguna manera, él podía leer sus expresiones claramente y ver su alegría cuando se elogió. Fue el caso con el resto de Nazarik. Podría pelearlo si algo saliera al sur. Otro problema era sus dos amigos. Buku entró en pánico y salió corriendo con ira, pero siguiéndola. ¿Podría realmente confiar en ellos en esta nueva situación? Momonga realmente quería creer que sí, pero estaba dispuesto a poner la cabeza en el bloque de corte y esperar que nunca lo traicionen. Dejaron el juego hace años, lo dejaron solo. Para ellos, Nazarik no puede significar nada en este momento, pero para Momonga, Nazarik estaba en casa. La conclusión sensata era no sospechar de sus amigos, sino ser cautelosos al mismo tiempo. Buku estaba muy angustiado irrazonablemente. La situación actual era extraña, por decirlo menos. Él mismo era un muerto viviente, sin idea de cómo su cuerpo esquelético se mantenía unido. Momonga miró a Albedo, que estaba a su lado, enviando órdenes con una expresión determinada. ¿Con qué frecuencia había deseado que ella fuera real? Entonces lo golpeó. En un extraño e increíble giro del destino, puede haber obtenido su deseo. Su casa permaneció intacta y los NPC estaban vivos. La idea de que esto sea solo un sueño de fiebre de su cerebro frito no lo dejó, pero por ahora, sin forma de demostrarlo, podría asumir que todo era real y comenzar a planificar sus próximos pasos. Necesitaba probar sus propias habilidades, hablar con otros NPC y ver cómo reaccionaron a la nueva circunstancia y mucho más. Lord Momonga, Scouts informó hallazgos fuera de la gran tumba de Nazarik. La voz agradable de Albedo lo trajo de vuelta al momento presente. Sígueme. Nazarik está dentro de una caverna dentro de un sistema de cuevas laberínticas. Los equipos de exploración no exploraron más de 1 kilómetro y no encontraron una salida. Cada explorador informó haber escuchado una voz robótica. Todos recibieron el mismo mensaje. Adaptar el formulario de vida al nuevo mundo. Adaptación completa. Comunicación de pensamiento adquirida. Algunos informaron esta voz dándoles otras habilidades también. Una voz robótica. Podría ser el mismo que escuché justo antes de que los servidores se apagaran. Esa voz estaba de alguna manera conectada con lo que había sucedido. Momonga no tenía una idea clara de lo que era, pero en el lado seguro, no quería poner a nadie en un riesgo innecesario. Por ahora, deje solo guardianes pop prescindibles afuera. En el caso de un ataque, todos los NPC nombrados deben retirarse al nivel 6. Si los exploradores afuera encuentran la vida inteligente, trate de capturarlo vivo o evitarlo por completo hasta que sepamos dónde estamos y cuán fuerte es todo. Se hará, mi señor. Estaré en mis habitaciones. Informe si hay alguna noticia. XXXXXXXXXXXXX. No solo, incluso en sus propios cuartos. Momonga quería gritar.
Estuvo en esta nueva situación durante 1 hora y en ningún momento él estaba solo por un momento. Múltiples asesinos invisibles de 8 costados se deslizaron alrededor del techo. Las criaturas negras similares a la araña formaron un perímetro constante a su alrededor, sin dejar ni siquiera por un solo momento. Y luego había una criada de pie junto a la puerta. Aunque su belleza no estaba a nivel de Albedo, estaba distrayendo lo suficiente por su cuenta. El cabello oscuro atado en un moño y las gafas pequeñas combinadas con su expresión seria e inmóvil le dieron una apariencia muy inteligente. Una gargantilla azul alrededor de su cuello parecía un poco fuera de lugar, pero Momonga recordó que necesitaba una para mantener la cabeza en su lugar como un duyaan. Está vestida con un vestido típico de criada tejida del metal. Un corsé de metal y placas de metal en sus caderas acentúan su figura ya curvilínea aún más. 2 enormes guanteletes enrollados en sus delgadas manos contrastan más con su aspecto. Este fue el mayor de las criadas de batalla de Pleiades, Yuri Alpa, de pie con una postura adecuada, inmóvil y esperando para entrar en acción a la orden de su señor. Las Pleiades fueron la última defensa de Nazarik. Con sus niveles que van desde 46 hasta 63, incluso combinados, no eran una amenaza real para los jugadores de nivel máximo. Su objetivo principal era dar una distracción momentánea a los invasores para que los miembros del gremio pudieran prepararse para el último enfrentamiento. Afortunadamente, esos tiempos nunca llegaron, ya que incluso la invasión más grande no superó el 8º piso de la gran tumba. Momonga la miró varias veces mientras recogía varias armas apiladas en sus habitaciones. Estos eran los artículos que ni siquiera podía usar en el juego, pero debido a la naturaleza de su coleccionista, no se vendían. Una enorme espada de 2 manos fue su primera opción. Se sentía ingrávida en sus manos. Lo encontró extraño. Como un lanzador, debe sentir el peso de una espada tan masiva. Un solo swing ya respondió una pregunta importante. Las armas ya no estaban restringidas a la clase. No tenía habilidad con una espada, pero por un momento no importaba. Si fuera necesario, podría aprender a usar cualquier tipo de arma, o al menos esperaba. Él mira a Yuri una vez más, tratando de recordar su conjunto completo de habilidades. Se especializó en combate cuerpo a cuerpo, por lo que fue una suposición segura que no tenía ninguna habilidad previa para usar armas a distancia. Yuri, podrías intentar usar ese arco allí, dice Momonga, señalando una de las muchas armas apiladas en un gran jarrón. Mis disculpas más profundas, Lord Momonga, pero no poseo una habilidad con un arco. Pruébalo de todos modos y no te preocupes si fallas. Yuri recoge cuidadosamente el arco intrincadamente decorado y lo dibuja sin una flecha. Su postura está un poco apagada, pero en general parece que podría usarla sin problemas. Momonga ve una sorpresa en la cara de la criada mientras mira el arco dibujado. Lord Momonga, no entiendo cómo puedo usar esta arma. Yuri, ¿sientes algún cambio en ti mismo? Creo que sí, pero es difícil de explicar. Se siente menos restrictivo, como si se levantara alguna limitación, pero no puedo decir qué ha cambiado exactamente. No recuerdo haber tenido una conversación con nadie antes. Mi señor, me disculpo por preguntar, pero es algo mal. ¿Cómo responder a esta pregunta? No podía decir que ella acaba de llegar a la vida hace 1 hora con todos sus recuerdos siendo solo un texto de fondo. ¿Qué pasa si recordaba las cosas del juego? ¿Qué pasaría si todos los NPC de Nazarik lo hicieran? Fue una apuesta más segura preguntarle a uno de los guardianes del piso sobre las invasiones y ver qué pueden decir. No, nada está mal. Algo cambió y estoy descubriendo qué sucedió exactamente. Si tienes algo que agregar, por favor hable libremente. Pido disculpas, pero eso es todo lo que puedo decir. Gracias por ayudar con la prueba y por su aporte, Yuri Alpa. Hubo una repentina sonrisa amplia en la cara de Yuri que se desvaneció un momento después y su rostro volvió a una expresión neutral. Yuri se inclinó y caminó de regreso a su lugar por las puertas. Sus acciones hicieron que Momonga se preguntara si Yuri suprimió su arrebato de felicidad sola o si era su naturaleza no muerta lo que lo hizo. Seguro que se veía similar a su propia supresión emocional. Capítulo 4.
Pero Roncino corrió tras su hermana, quien salió de la sala del trono. 6. Espera. La masa rosada y burbujeante lo ignoró, corriendo quién sabe dónde. Todavía recordaba el diseño general del 9º piso y su suposición era que ella corría hacia sus habitaciones. Akari, disminuye. Su grito no ayudó a detener un poco a Buku, quien llegó a sus cuartos y corrió adentro, golpeando la puerta detrás de ella. Pero golpeó por primera vez y cuando no había respuesta, golpeó su puño en la puerta. Mierda. Pero continuó paseando de un lado a otro frente a la puerta durante un tiempo y finalmente se dejó caer en una posición sentada al lado de la pared opuesta a la puerta de la habitación de Buku y exclamó nuevamente. Mierda. Poco a poco, una realización de lo que había sucedido se deslizó. Todavía estaba en el juego, o más exactamente, algún tipo de sueño de fiebre se asemeja al juego. Podía ver sus brazos emplumados y vestidos de garra cuando miraba hacia abajo. Su visión mejoró 1000 veces. Pero Roncino levantó su brazo e inspeccionó los detalles más pequeños del mismo. Podía ver las pequeñas imperfecciones en las púas de las plumas. También podía escuchar a alguien que atraviesa el largo salón en el que estaba sentado actualmente. Un hombre mayor con el atuendo de un mayordomo se acercaba, con 2 criadas siguiéndolo. Se volvió para ignorarlos por ahora. Probablemente solo alguna rutina de NPC. Pido disculpas por mi intrusión, Lord Roncino, pero Lady Albedo envía a una criada para ser asignada para satisfacer sus necesidades y ser su guardia personal dentro de la gran tumba de Nazarik. Una voz masculina fuerte pero gentil dijo. Pero se volvió y vio al anciano mayordomo y a las 2 criadas paradas a su lado, los 3 con arcos profundos. Un sonido de arriba lo hizo mirar hacia arriba, y vio a los asesinos de 8 borde con forma de araña asumiendo posiciones a su alrededor en el techo. Guardias, criada, señor. NPCs habló como humanos. Ahora que lo pienso, Albedo era de la misma manera. Pero concluyó rápidamente que jugar sería la mejor opción y se puso de pie. ¿Alguien puede cuidar a mi hermana? Sí, por supuesto, Lord Roncino. Iré a mis habitaciones entonces. Notifíqueme si Buku sale o me está buscando. Te notificaré personalmente si Lady Bukubukuchagama deja sus cuartos o te envía por ti. Pero se volvió y comenzó a caminar en la dirección donde debería estar su espacio de vida privada, con los guardias y la criada siguiéndolo. Entonces piensan que soy una especie de gran, necesito hablar con Suzuki sobre esto. Sus habitaciones eran como él recordaba. El mueble costoso, los carteles que bailaron en la línea de lo que se permitía en el juego. Un vestidor con todos sus trajes en el juego. Pero inspeccionó todos y cada uno de los rincones de su expansivo espacio vital. El gran jacuzzi y el baño, la cama del tamaño rey. Al menos podría bendecir a los compañeros de gremio obsesionados con el juego de roles que hicieron todo esto solo por diversión. Si iba a vivir aquí por ahora, al menos el espacio vital era agradable. Un gruñido del estómago le recordó su hambre, fue casi olvidado en el estresante evento. Un momento perfecto para averiguar si la criada seguiría sus órdenes. Se da la vuelta y la mira. Cabello rojo trenzado, grandes ojos dorados y piel marrón. Un sombrero negro en su cabeza no ocultó completamente el movimiento de las orejas de animales de la criada. La mirada de Pero se movió más abajo al atuendo de su criada. Cuánto disfrutaba de chicas vestidas así. A pesar de que era demasiado curvilínea para su mujer perfecta, todavía era una belleza impresionante. Finalmente, su mirada se detuvo en la hendidura del vestido de la criada, donde terminó la media calcetín blanca y la piel marrón desnuda de la pata bien formada alcanzó su punto máximo. Rápidamente al darse cuenta de que él la estaba mirando, Peros levantó la vista y notó que sus alumnos se habían dilatado y su aliento había cambiado un poco. Un aroma de excitación muy débil le golpeó el pico. La criada estaba entusiasmada con el que la revisara tan sinvergüenza. Tal vez no sea el mejor momento para ver cómo iría si coqueteara con ella. No atrapé tu nombre. Es Lupus Regina Beta, mi señor, respondió con un arco. Ok, Lapu, no tienes que ser tan formal a mi alrededor. ¿Puedo pedirte que me consigas algo para comer? Por supuesto, mi señor. ¿Qué te gustaría?
No lo sé. Elige algo para mí. Lapu se inclinó una vez más y salió corriendo de las habitaciones de Pero. Las partes del plato de su armadura eran ligeramente irritantes. Convertirse en algo más casual sonó como una buena idea. Si recordaba correctamente, tenía una enorme pila de varios atuendos cosméticos para su personaje. Se conformó con pantalones sueltos y una camisa abierta. Cambiar ropa con garras en lugar de uñas tardó un tiempo en acostumbrarse. Tenga en cuenta que no se rascará sus propias bolas sin pensar. Mientras admiraba el aspecto casual en el espejo, Lapu entró con un golpe, seguido de otras 4 criadas, cada una empujando un carrito de comida. ¿Cuánta comida había? Por lo que parece, había suficiente para alimentar a unas 50 personas. Pido disculpas por la demora, mi señor. Espero que la comida sea de tu gusto. Lupus dijo. Pero miró las pilas de comida, luego a Lapu, y luego volvió a la comida. No sabía cómo se llamaba la mayor parte. En lugar de un sándwich o tal vez algunas papas fritas, había una serie de platos elegantes llenos de algo que un snob rico comería en un restaurante de muy alta gama. Lapu, creo que lo exageraste un poco. Tendrás que ayudarme a comer todo esto. Toma un plato de algo que te guste y únete a mí en la mesa. Unte. Sí, ven a sentarme conmigo. Sería extraño comer solo mientras te quedas allí. Pero dijo. Tomó un plato con un filete y se sentó en una mesa. Lapu rápidamente colocó la vajilla al lado de su plato y luego se sentó en la mesa mientras su señor instruyó. Estaba un poco confundida sobre qué hacer. Por un lado, no se suponía que fuera tan informal con un ser supremo, pero por el otro, era un orden directo, y romperlo sería impensable. Entonces, Lapu, cuéntame sobre ti. Yo mismo. ¿Qué debo decirte, mi señor? ¿Qué te gusta? ¿Cómo es la vida en Nazarik? Ese tipo de cosas. La vida es genial en el Nazarik. Tengo a mis hermanas. Puedo jugar bromas. De repente, Lapu está pensando profundamente en algo. Lapu. Lo siento, Lord Peroroncino, solo estaba pensando. Acerca de. Traté de recordar la última vez que jugué una broma a cualquiera, pero no creo que lo haya hecho alguna vez. Todo se siente extraño, supongo. Ambos continuaron comiendo en silencio cuando la conversación terminó y un silencio incómodo llenó la habitación. No había forma de negar que Lapu era una persona y probablemente la mayoría de los NPC también lo fueron. Pero trató de envolver la cabeza con lo que estaba sucediendo, pero la única conclusión que podía hacer era que Nazarik era de alguna manera real y los NPC estaban tan confundidos como él. Quizás Momonga ya tenía algunas respuestas. Con comer fuera del camino y Lapu empacando la comida sobrante, podía intentar usar mensaje. Hola Momo, ¿cómo te va? Estoy bien, ¿cómo está Buku? Parecía bastante molesta. No tengo idea, ella está en sus habitaciones, es mejor que la deje por ahora. Quería preguntar, ¿tienes alguna idea de lo que está pasando? Lo único que podría reunir es que Nazarik es real y estamos en nuestros cuerpos de avatar. No sé dónde estamos. Los exploradores informaron que Nazarik está en algún tipo de cueva y no hay salida cerca. Todos los NPC también te tratan como algún tipo de realeza. Es tan raro. Cuéntame sobre eso. Solo juega por ahora. ¿Quién sabe cómo reaccionarían si intentáramos explicar que todo esto era solo un juego antes? Sí, de todos modos, creo que tomaré una siesta ahora y esperaré a que Buku se calme. Cuidarse. Y si hablas con Buku, dile que lamento arrastrarla a esto. Si no hubiera enviado esa invitación, ninguno de ustedes estaría aquí. No te culpes, amigo, al menos estamos en esto juntos. Y la comida, hombre, fue fantástico, así que gracias por eso solo. Comida. Correcto. De todos modos, mensaje yo cuando algo cambia y te actualizaré sobre lo que sé. Lo que sigue. Justo después de la conversación con Momonga, pero se dejó caer sobre su cama y extendió los brazos y las piernas. ¿Cómo puede una cama ser tan suave? Solo necesito una chica para la compañía y luego este lugar es un paraíso.
XXXXXXXXXXXXX. Lapu ordenó en silencio los cuartos de Lord Peroroncino mientras dormía, tratando de no hacer ruido. Muchos pensamientos lucharon entre sí en su mente. ¿Por qué no recordaba haber hecho bromas a los demás, aunque sabía que le encantaba hacerlas? ¿Qué le ha pasado a su hogar y por qué se confundieron incluso los seres supremos? Incluso sus recuerdos se sintieron nebulosos. Lapu claramente podía recordar solo haber estado en el 9º y 10º piso de Nazarik. Sin embargo, a pesar de eso, ella sabía cómo era el resto de los pisos, que eran los guardianes del piso y que los ayudaban, pero no sabía cómo sabía eso. Fue creada con todo este conocimiento ya allí. Ella sabía que cada ser comenzó desde el nacimiento, pero no había recuerdos de la infancia en absoluto. Ella siempre era así, una adulta. Su creadora la había hecho así desde el principio. Entonces su mente volvió a girar a cómo Lord Peroroncino la miraba. Encontró una criada como ella atractiva. Su mirada claramente demostró que disfrutaba lo que vio. Pero, de nuevo, Lord Peroroncino era bastante notorio por ser un pervertido. Probablemente habría mirado a todas las mujeres cruzando su camino de tal manera. La realización disminuye un poco el estado de ánimo de Lapu. Ella no era tan especial, después de todo. Por un momento, surgió un pensamiento travieso de hacer una broma menor. Pero ella rápidamente lo descartó. Hacer algo tan irrespetuoso con un ser supremo sería imperdonable. Es mejor hacer algo productivo y ordenado mientras el señor descansaba. Su mirada cayó a varios artículos mientras los desempolvaba. Lo más curioso fueron los diversos carteles con chicas con bastante escasamente vestidas en las paredes de sus cuartos. Algunos incluso tenían oídos similares a los que tenía Lapu. Tal vez debería obtener un atuendo como este cuando reciba el honor de servir a Lord Peroroncino nuevamente. Lapu pensó mientras miraba un póster con una chica lobo vestida con solo un plato decorativo bikini. Una ligera agitación de pelo la hizo volver a trabajar rápidamente. No puedo ser atrapado aflojándose después de todo. Con la tarea que requiere mucho tiempo de atrapar incluso la mota de polvo más pequeña para hacer que el espacio vital de un supremo sea perfecto ocupando su mente, Lapu ni siquiera se dio cuenta de que Pero se había despertado y la observaba mientras trabajaba en silencio. Tan agradable como era ver trabajar a la criada mientras su trasero se balanceaba con cada uno de sus movimientos, pero Roncino quería tener una idea más de cómo funcionaban las cosas. Si esta era su nueva realidad, como era extraña, era mejor comenzar a descubrir los detalles en lugar de las en la cama. En algún lugar del 9º piso había un dojo y una gama de tiro con arco. Dado que la interfaz de usuario ya no es una cosa, tampoco había minimap, o función de mapa en general, izquierda. Estaba listo para preguntarle a Lapu dónde estaba todo hasta que se dio cuenta de que instantáneamente sabía todo el diseño de Nazarik. Hola Lapu, voy a la gama de tiro con arco. ¿Vienes conmigo o te quedas aquí? La criada sorprendida se dio la vuelta y luego se inclinó instantáneamente con una respuesta. Vendré contigo, señor Peroroncino. Todavía muy formal. Supongo que necesito acostumbrarme a esto. La gama de tiro con arco estaba a unos 10 minutos a pie de sus habitaciones en lo que recordaba como el distrito de entrenamiento. El 9º piso realmente era un lugar del tamaño de una ciudad por sí solo. A diferencia de antes, los largos corredores llenos de acción. Responder a los saludos educados envejeciendo muy rápido. El inmenso piso claramente albergaba demasiados NPC. Incluso la gama de tiro con arco albergaba a algunos de ellos. En este caso, fueron 7 elfos enmascarados una vez usados como almacenamientos para armas a distancia. Aunque su presencia fue su culpa esta vez. Como creador de esta parte en particular de Nazarik, también fue quien puso el NPC allí. Pero podía recordar que tenían un nivel de unidades mercenarias genéricas niveladas. Como eran unidades genéricas revestidas de cuero en el juego, no tenían un modelo desenmascarado. Los 7 estaban arrodillados en respuesta a su presencia. La curiosidad lo superó pero necesitaba ver cómo parecían desenmascarados en esta nueva circunstancia. Levántate y quítate tus máscaras. Medio esperaba que negaran la solicitud, pero ese no era el caso.
Los 7 se pusieron de pie y se quitaron las máscaras una por una. 4 hombres y 3 mujeres. Todos son genéricamente atractivos, rubios y con ojos azules. Al igual que uno imagina cómo se vería un elfo de fantasía. Con su curiosidad satisfecha, podría volver a la razón por la que vino aquí, para ver que también puede usar el arco. Como arquero diagonal francotirador, era primordial conocer sus limitaciones, especialmente porque actualmente se desconocía lo que les esperaba afuera, más allá de la cueva que Nazarik estaba. Dame un arco de entrenamiento base y flechas de hierro, dijo pero al elfo más cercano. No había mejor manera de probar sus habilidades que usar el arma peor a distancia del juego. Con su rango limitado y daño patético, ni siquiera debería poder alcanzar el objetivo desde la distancia más lejana disponible. Pero comenzó con la mitad de la distancia y sacó la primera flecha. De inmediato, el arco se sintió como una extensión de sí mismo. Podía ver y sentir cómo se movería la flecha y dónde alcanzaría su objetivo. Con un poco de dudas, lanzó la flecha y vio que golpeó el centro muerto. No queriendo reducir la velocidad, dibujó otro y disparó nuevamente. Golpea la primera flecha y la divide. Luego dio unos pasos hacia atrás e intentó nuevamente con los mismos resultados. 10 flechas después, pero se paró a la distancia más alejada y aún podía golpear el objetivo en el centro con flechas rebotando de las puntas de flecha destruidas que llenaban el centro del objetivo. Queriendo probar sus verdaderos límites, dispara flechas a otros objetivos que están en ángulo en comparación con él. Aún así, cada flecha da su marca, y eso es incluso sin sus habilidades especiales. Pero rápidamente se dio cuenta de que tendrá que ir al 6º piso en algún momento y probar la verdadera distancia de cuán lejos podría disparar sin usar el daño encantado y las habilidades de precisión. Cuando llegue el momento de salir, mejor prepárese.